Ni hao. Vamos hoy a comenzar con el movimiento un poquito para calentamiento general de las articulaciones de una manera muy sencilla. Tenemos las piernas juntas. Observamos primero que nada, cómo no, sensaciones del cuerpo. Vamos a intentar encontrar sensaciones de tensión y si las encontramos, las soltamos. A poco, simplemente vamos a ir mirando hacia detrás, sin hacernos daño, ¿eh? Yo miro hacia vosotros y después vuelvo, simplemente, muy despacio, sin prisa. Movimientos del Qigong son lentos, suaves, agradables y hago lo mismo girando hacia el otro lado. Haciendo la rotación de toda la columna. Vuelvo. Repetimos un poquito. Y vamos a hacerlo al ritmo de la respiración. Quiere decir que al inspirar voy girando. Voy inspirando tranquilamente a la vez que voy girando suavemente, vértebra a vértebra. Suelto el aire a poco a la vez que voy volviendo. Repetimos un poquito. Inspiro al girar, a poco, sin prisa, observando cada sensación, cada vértebra, y vuelvo relajando. Vamos a hacer lo siguiente, o a observar lo siguiente. Al girar, comienza la mirada. Desde la mirada va girando el rostro, el cuello, los hombros, y así a poco, de arriba hacia abajo, quiero decir, hasta la cintura. Al soltar el aire volvemos, pero vamos a volver de abajo hacia arriba. Primero la cintura y así a poco, vértebra a vértebra, el resto del cuerpo. Los hombros, lo mismo pero al revés. El cuello, el rostro y lo último, la mirada. Cada vez a un lado. Mirada, rostro, el cuello, los hombros y así a poco hasta la cintura. Recordar que volvemos al revés, camino opuesto. De retorno desde la cintura, vértebra a vértebra, hasta los hombros, el cuello, el rostro y, por último, la mirada. Todo ello al ritmo de una respiración natural y tranquila. Repetimos varias veces. Inspiro y giro, vértebra a vértebra. Y volvemos de abajo hacia arriba, soltando el aire a poco, relajando. Lo último, el rostro y la mirada. Vamos observando sensaciones y liberando toda la columna vertebral. Si queréis podéis poneros de espaldas hacia la imagen y así nos encontraremos. Y si no, como queráis. Un poquito en silencio, conmigo en silencio. Una vez más a cada lado. Mirada, el rostro, los hombros, girando vértebra a vértebra, inspirando tranquilamente, soltando el aire a poco, de abajo hacia arriba. Vamos volviendo suavemente, vértebra a vértebra, como una puerta rotatoria. Pero vértebra a vértebra, una última vez. Vamos varias veces a añadir una intención sanadora de la mente, mirar hacia detrás para ver alejarse los problemas. Voy a imaginar que veo aquello que me carga mentalmente, mis problemas, los veo como a poco se van alejando cada vez más lejos hasta desaparecer por el horizonte. Y con ese vaciado, con esa relajación de haber desaparecido los problemas más allá del horizonte, con esa liberación vuelvo hacia adelante. Repetimos a un lado y a otro. Entrena desde tu intención contigo mismo, de cuidar de ti. Mirar hacia detrás para ver alejarse los problemas
Imagino mis problemas cada vez más lejos hasta que desaparecen más allá del horizonte. Y con esa liberación mental, emocional, interna, voy volviendo. Repetimos varias veces a un lado y a otro. Ahora conmigo en silencio, a un lado y a otro. Una vez más a cada lado, movimiento, respiración y visualización. Inspiro a la vez que giro despacio y mis problemas los veo como se van alejando hasta desaparecer más allá del horizonte y con ese vaciado, con esa liberación interna mental, voy volviendo de abajo arriba, lentamente, una última vez. Muy bien, paramos a poco. Llevamos la atención, abrimos al ancho de los hombros, parar, sonreír, apreciar sensaciones, tanto a nivel físico, en la columna vertebral, en todo el cuerpo, como a nivel emocional, mental. Mantén la sonrisa como apertura de tu mente. Sonríe y fluye con el cuerpo, con la mente, con el corazón. Liberamos a los costados, movimiento un poquito de los hombros, a un lado y a otro. Nos permitimos a poder ser todos los días un ratito para cuidarnos, para darnos besitos. Hay tanto que aprender, hay tanto que disfrutar, que dedicar tiempo a destrozarse no vale la pena. Vamos soltando a un lado y a otro. El camino debiera de ser el del amor, la solidaridad, el apoyo mutuo. Es decir, el camino del Tai Chi. El camino del Tai Chi las 24 horas del día. Recogemos 3 veces el chi, la energía vital. Al inspirar, absorber la energía de la naturaleza, llevarla hacia el interior. Visualiza como agua por dentro y dirige cada gota hacia la profundidad. Suelta, suelta, suelta. Deja de retener aquello que te daña, ya sea pensamiento, emoción, dolor físico. Permítete dejar de retener y permítete soltarlo. Practica el soltar. Soltar pensamiento, soltar emoción. Soltar rigidez. La mente va al cuerpo, el cuerpo a la mente, como la misma cosa. 3 veces más conmigo en silencio. Una vez más. Energía de la tierra, energía del infinito y equilibrado interno. Parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Mirada interior, mirada interior. Me quito un momento, pero tú continúa mirando dentro, sintiendo dentro. Manteniendo la sonrisa. Otro día haremos una relajación, una meditación, haremos cositas. Si queréis algo en concreto, escribís y me lo decís. Vale, tenemos un vídeo repasando el primer movimiento de la tabla 36 del estilo Chen y lo recordamos primero un poquito. Cerramos. No os oigo, ¿estáis diciendo algo? Vale, de acuerdo.
El guerrero de Buda golpea con el mazo. Las manos como desplazando agua, desplazando aceite. Movimientos especialmente lentos para sentir más, para escuchar más. Pero también podemos a veces hacerlo especialmente lento, para ya con toda la conciencia ganada poderlo hacer más rápido. Podemos ir variando. Jugando con los ejercicios. Más que jugando, practicando, explorando los ejercicios. Vale, nos quedamos más o menos aquí. Lo dicho, cuando estoy hablando no puedo estar exactamente igual en la práctica, pero estamos en la vida. Vale, lo dejamos el otro día un poquito aquí y vamos a hacer el siguiente movimiento de la tabla, comenzando a hacer un movimiento circular alrededor del ombligo. Asciendo por un lado y desciendo por el otro. Recogerse la túnica. Comenzamos simplemente a percibir lo que estamos haciendo, a sentirlo. Podemos no dejarlo solo a nivel físico, sino ir más allá, a nivel de conexión, el impulso de un pie hacia el Dantien y más allá, y desciende hacia la tierra por el otro lado, de manera que es a nivel energético algo circular que ocurre. Asciende por un lado y suelto y vacío por el otro. Asciende por un lado, elástico, y suelto por el otro. Percibo plenamente por todo el cuerpo el cambio de peso. Impulso y desciendo. Hasta más allá de la cabeza. Hasta más allá de la tierra. Desde la profundidad de la tierra hasta más allá de la cabeza. Hacia la profundidad de la tierra, haciendo del ejercicio un ejercicio energético, de conexión y de escucha. Mantén centrada la mente, vacíate de cualquier otra cosa y céntrate en percibir lo que ocurre en ti en el movimiento. Repetimos, me pongo para hacerlo con vosotros en la misma situación, como un flujo interno, como agua que asciende por un costado y agua que desciende por el otro costado, hacia la profundidad de la tierra. Movimiento circular de la energía. Intenta no pensar, uy, qué aburrido, ay, qué tal, y pascual. Céntrate, céntrate. También nos damos cuenta de no pensar, por ejemplo, de no levantar demasiado los hombros, mantenerlos siempre, ascienden las manos, pero los hombros no, los hombros se mantienen bien hundidos. Este es el movimiento, cuando me giro no me veis, pero es simplemente esto que estamos haciendo, Ahora lo que quiero que hagamos es centrarnos en lo que ocurre dentro, en lo interno, en provocar un poquito el movimiento de la energía. Ascendente por un costado y descendente por el otro. Conectar desde la tierra, desde el impulso de un pie, asciende por ese costado hasta más allá de la cabeza y desde más allá de la cabeza suelta hacia la profundidad de la tierra. Movimiento de la energía circular. Percibe y libera con eso. Desde el flujo energético libera tu cuerpo. Desde el flujo energético libera tu mente. Céntrate solo en el flujo. Tres veces más. Desde el impulso del pie ascendente a soltar por el otro costado. Mantener erguida la columna vertebral. Como flotando la cabeza, como si fuera la cabeza un globo de helio que quiere ascender
sin forzar nada nunca. Una vez más. Y en la medida de lo posible, si no al principio, sí que con los años paramos un poquito a apreciar el antes y el después. Parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Quien tenga prisa de algo, a lo mejor no es este el lugar, o a lo mejor precisamente por eso sí que es el lugar, no lo sé. Muy bien. Vale, partíamos de aquí. Movimiento circular, a poder ser, si llevamos tiempo haciendo Tai Chi, trabajando ese flujo de energía simplemente una vez, alrededor del ombligo. Sin levantar los hombros, hemos dicho. Cuando vuelvo a la base, cuando vuelvo hacia la base, estoy ya cambiando el peso. Y en ese cambio de peso, el impulso va desde un pie ascendiendo hasta el puño. Repetimos y luego lo hago para que me veáis en la misma posición. Movimiento circular primero. Cuando cambia el peso de una pierna, lo hace llevando el impulso hasta el puño. Repetimos. No solo quiero que lo dejes a nivel físico, quiero que lo vayas sintiendo, quiero que te descubras a través del movimiento y no solo de ir primero a la mente y después el cuerpo a veces, sino que más bien para la mente a aprender de las sensaciones del lenguaje del cuerpo. Movimiento circular y desde un pie, impulso hasta el puño. 3 veces más. Percibe, no solo me sigas el movimiento, sino que si te lo sabes, lo sientas en ti. Desde un pie hasta el puño. Una vez más. Movimiento circular. Y desde un pie asciende el impulso hasta el puño. Me pongo en la misma situación que vosotros, que vosotras. Y repetimos. Movimiento circular, cambiando el peso de un lado a otro. Desde el impulso del pie derecho asciende la energía hasta el puño. De derecha y abajo, a izquierda y arriba. Pero el arriba no es aquí. El arriba es en su lugar, con los hombros bien hundidos. Repetimos. Movimiento circular alrededor del ombligo, desde el impulso del pie derecho hasta más allá del puño. Repetimos. Sentir lo que hacéis, no solo lo hagáis. Movimiento circular, como el movimiento del agua interna. Desde el impulso del pie derecho, al cambiar el peso, impulso de la tierra hasta el puño. Relajo. 3 veces más. Movimiento circular alrededor del ombligo. Desde la profundidad de la tierra emerge el puño. Desde la profundidad de la tierra emerge la energía hacia el puño. Repetimos. Desde abajo derecha hacia arriba izquierda. Una última vez. Recogemos 3 veces el chi, la energía vital. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza y llevarla hacia el interior a través de la cabeza, visualizando la energía como si fuera una ducha interna que me va vaciando de exceso. Permito que ocurra 3 veces más.
Vale, vemos lo que hemos empezado a observar en el vídeo de hoy. Segundo movimiento de la tabla, recogerse la túnica. Veníamos de aquí, el movimiento anterior. Movimiento circular alrededor del ombligo sin levantar los hombros. Impulso desde un pie hasta el puño. Abro y relajo esa palma. Y soy consciente, no voy haciendo saltos, a ver lo que viene después, a ver lo que viene después, sino que intento estar presente, a percibir todo. Por lo tanto, al estar presente, cuando abro la palma, estoy percibiendo esa palma, no estoy en ningún otro lugar. Repetimos. Movimiento circular, impulso desde la tierra hacia el puño, abro y relajo. Ahora lo que vamos a hacer, movimiento en los brazos, es de apertura, abrir y cerrar. Vamos a repetir varias veces, sin prisa. Manos, observa que estén relajados los dedos, para que puedan ser sensibles a tocar el aire. Repetimos, abrir y cerrar. Abrir. Si te cuesta un poquito, no te preocupes, al principio hay personas que este movimiento les cuesta un poquito, porque cada brazo va en una dirección, pero con el tiempo sale. Y cerrar. Subo con un brazo, bajo al otro. Y después se cruzan. Movimientos circulares. Repetimos, abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. 3 veces más. Lo hacemos un poquito libre, cambiando el peso un poquito libre. Podemos sacar a veces, para tomar más conciencia, podemos sacar movimientos de la tabla para repetirlos y profundizar en ellos. Abrir. Cerrar. 3 veces más. Observa de no sobreestirar para permitir que tu energía fluya en el movimiento, como un río, siempre constante. Una vez más. Siempre constante, fluido, como agua. Hacemos este mismo movimiento, me pongo en vuestra misma situación, ancho de los hombros. Venimos de dar un puño, abro la mano y ahora vamos a hacer movimientos con los brazos de abrir, sin prisa, y cerrar, como presionando con las manos, pero sin tensar. Abrir, cerrar. Y en la medida de lo posible, ves soltando cualquier tensión que sea innecesaria para el movimiento. Sé como aire. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. 3 veces más. Mantén bien hundidos los hombros. Escucha el flujo interno por todo el cuerpo. Relaja las manos. Abrir. Cerrar. Una última vez. Recogemos 3 veces el chi, la energía vital. Como una ducha, como una cascada interna. Dirigir cada gota curativa hacia la profundidad de los tejidos, de los huesos, de los órganos, de las células, aportándoles nutrición y expulsando todo lo gastado, toda toxicidad, 2 veces más. Una vez más, esta vez al descender, acariciamos limpiando con las manos la cabeza,
el rostro y la parte anterior del cuerpo. Vale, veníamos desde el segundo movimiento circular, desde la profundidad de la tierra hasta el puño, abro, relajo, movimiento de apertura, llevamos todo el peso a una pierna para levantar la otra, hemos arraigado bien en esa pierna, damos un paso cruzando, de aquí, aquí, de aquí, aquí, una vez más. Simplemente nos faltará apartar hacia afuera con la derecha y desciende la otra hasta el nivel del ombligo sin llegarnos a tocar y asentar la posición. Hundir bien todo el cuerpo, también el hombro, también el codo. Soltar y hundir. Y la mirada hasta más allá de los dedos, como si hubiese alguien detrás. Hacemos todo el trocito, segundo movimiento. 2 veces de cara y después me giro. Una vez más. Vamos observando todo, intentando que el movimiento sea el flujo de un río, El flujo de un río, el flujo de un río por dentro, por todo el cuerpo. 2 veces más en vuestra misma posición. Recordar que partimos del final del primer movimiento, por debajo del ombligo. Movimiento circular, desde la profundidad de la tierra hacia el puño. Abro y relajo esa mano, tomo conciencia, apertura de los brazos. Arraigo todo el peso a una pierna para levantar la otra. Paso al lado, cruzo. Apartar hacia afuera con la derecha. Palma hacia arriba a la izquierda por debajo del ombligo y asentar la posición. Centrar la mente, la mirada, hasta más allá de la mano. 2 veces más, conmigo en silencio. Percibir el movimiento como un flujo de agua constante, como el caudal de un río. Vale, hoy dejaríamos el vídeo aquí con la esperanza, la ilusión de que practiquéis mucho y de que el río, el chi, la energía, la alegría, la vida fluya en vosotros, intentando que no se quede bloqueada. Eso de los bloqueos nos ocurre a todos, a todas, estamos vivos, es normal, pero vamos a intentar un poquito aprender a estar en la vida, a estar en la naturaleza, a fluir. Gracias por estar ahí y estoy para lo que queráis. Sí, sí.